Que pongan sus celulares en modo silencio para no entorpecer lo que son las actividades académicas, y por favor también les pido un poco de su paciencia para que no se me estén durmiendo. Yo sé que es cansada la jornada, pero pues es parte de las actividades académicas que necesitamos realizar. Muchas gracias. La enfermería es un arte de cuidarla con humanidad, transformando el conocimiento científico en alivio y esperanza. Doctor Gustavo Vaz Prada. Es para mí un honor invitar a este escenario a la doctora Elizabeth Hoyos Loya, que es egresada de la licenciatura de Ciencias Naturales de la Universidad de Sonora, cuenta con una maestría en Salud Pública con el Instituto Nacional de Salud Pública y el doctorado en Ciencias de Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Su experiencia profesional abarca diversas instituciones nacionales e internacionales. Actualmente es investigadora de las ciencias médicas nivel C en el Instituto Nacional de Salud Pública. Previamente se ha desempeñado como consultora externa en la Organización Panamericana de la Salud. Coinvestigadora en el Observatorio Materno Infantil y coinvestigadora en la Asociación Mexicana de Miembros de la Facultad y Escuelas de Nutrición desde el 2024. Es reconocida como candidata en el Sistema Nacional de Investigación. Cuenta con 14 artículos publicados en revistas indexadas nacionales e internacionales y es coautora de 5 capítulos del libro como propuestas de intervención para el abordaje nutricional. Y también en el ámbito docente ha sido profesora de diversos cursos de doctorado y maestría en la Escuela de Salud Pública de México. Además, ha sido docente en diversas universidades públicas y privadas del país. Ha participado como ponente en diversos congresos internacionales y nacionales y acumula más de 18 ponencias en foros académicos y de difusión social. Su trayectoria profesional ha destacado por sus aportes sustantivos en 2 ejes prioritarios de la salud pública en México: salud materno-infantil y las enfermedades crónicas no transmitibles. En el ámbito materno-infantil ha sido parte clave en el Observatorio Materno-Infantil de la Universidad Iberoamericana, donde participó en el desarrollo de protocolos de desarrollo de instrumentos de investigación y la implementación de aplicación móvil CAMIN para evaluar la calidad de atención nutricional en el primer nivel de salud, generando evidencia innovadora para la mejora en la práctica clínica y de las políticas públicas. Actualmente se desempeña como investigadora en Ciencias Médicas en el Centro de Investigación del Sistema de Salud por el Instituto Nacional de Salud Pública. La doctora Elizabeth nos va a impartir su presentación Vigilancia Nutricional Infantil, un pilar transversal en el fortalecimiento del sistema de salud, por lo cual les pido un fuerte aplauso. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien. Entonces, pues agradezco mucho de manera inicial por la invitación y sobre todo por permitirme compartir un tema pues muy importante desde el ámbito infantil, que muchas veces
dejamos pasar por desapercibido y que de alguna forma, como lo vamos a ver a lo largo de la presentación, pues tiene implicaciones muy importantes en la salud de todos los niños y niñas y también pues a edades muy tempranas de la vida. Entonces, muy bien. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés y prácticamente yo lo que les voy a presentar es resultado de muchas investigaciones y de lo que dice la ciencia. Y para iniciar, me gustaría que vieran esta foto que obtuve de un periódico en 2023. No quise traerles estadísticas, epidemiología y más que nada trato de plasmar un poco la realidad en la cual se encuentra México. La noticia dice así: Chihuahua vulneró derechos de 7 niños que murieron por desnutrición hace 3 años. Entonces, en México todavía tenemos muertes por desnutrición infantil. A la par, coexisten también esta problemática de mala nutrición, que es el sobrepeso y la obesidad infantil, en donde tenemos cada vez más niños que desarrollan esta condición desde etapas tempranas de la vida. Y vean las estadísticas que salieron en el último informe de obesidad infantil. México, en el 8º lugar a nivel mundial, indica que más de 13 millones de niños y jóvenes en 2025 viven con esta condición. ¿Y por qué es importante abordar estas problemáticas? Porque las dos se pueden prevenir, las dos se pueden detectar a tiempo y se pueden tratar y de alguna forma retrasar toda la aparición de complicaciones relacionadas a ambas. Entonces, aquí, ambas se pueden prevenir, diagnosticar y tratar a tiempo. Yo creo que sí. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos sobre vigilancia del estado nutricional infantil? Nos referimos a un proceso sistemático, continuo, que se debe de realizar justo en niños, principalmente en niños y niñas recién nacidos hasta los 5 años de edad. Y dentro de esta vigilancia nosotros incorporamos, además de la evaluación antropométrica, que incluye la toma de peso, talla, circunferencia craneal, incluimos el monitoreo de la evaluación bioquímica, clínica, dietética, y de alguna forma esto nos permite ayudar a tener un monitoreo del crecimiento y desarrollo y el estado de salud de estos menores. ¿Por qué es importante? Porque nos permite identificar riesgos nutricionales tempranamente, retrasa la aparición de complicaciones, los datos nos ayudan a diseñar intervenciones nutricionales y posteriormente podemos ver si esas estrategias están resultando efectivas en el contexto en el cual las estamos implementando. Entonces, existen 3 pilares que son fundamentales dentro de la vigilancia nutricional y para eso se encuentra el primero, evaluación o diagnóstico, que incluye la evaluación del estado nutricional. Posteriormente, el segundo pilar es el seguimiento o monitoreo de los indicadores evaluados en el diagnóstico. Y el tercer pilar es la atención o la intervención. Entonces, son todas aquellas acciones que se pueden hacer, ya sea desde el ámbito clínico o desde el ámbito comunitario, para prevenir y retrasar las distintas formas de mala nutrición. Y como les digo, por mala nutrición me refiero tanto a desnutrición, obesidad, pero también se incluyen muchas otras deficiencias de vitamina D, de hierro, lo cual puede generar anemia, ¿no? Entonces, a lo largo de la presentación traigo algunos ejemplos que nos van a ayudar a plasmar sobre todo la vigilancia. Entonces,
¿Cómo se incorpora la vigilancia del estado nutricional en la práctica clínica diaria? Y aquí yo les traigo como un pequeño esquema, ¿no?, de cómo la podemos incorporar. Entonces, este ejemplo está basado en las unidades de atención primaria, que son los centros de salud. Entonces, supongamos que el punto de partida es la llegada del niño o niña a la unidad. Realmente los niños acuden mucho a estas unidades, ya sea por el seguimiento y control del niño sano, los servicios de vacunación, la consulta por enfermedades respiratorias. Entonces, el niño en la unidad está disponible. ¿Cómo podemos hacer la evaluación del estado nutricional? Aquí, de grosso modo, que lo vamos a desglosar ahorita, pues puede ser a través de distintos métodos, ¿no? El primero pues puede ser a través de la revisión del expediente clínico, ver qué se ha explorado, si cuenta con algún antecedente de algún diagnóstico, o si no, en el mismo expediente nosotros podemos identificar peso y talla y con eso hacer la evaluación. También podemos encontrar si existe una evaluación antropométrica, como les digo, principalmente de peso y talla, ¿no? Y aquí no me dejarán mentir, todos los niños que van a vacunación se pesan y se miden, ¿sí o no? Entonces, con esos dos datos podemos también hacer la evaluación. O si no, también tenemos como una evaluación clínica aquí un poquito pues más subjetiva. Entonces, nosotros, sin siquiera hablar con la madre o cuidadora o cuidador, pues podemos empezar a identificar signos en los niños que nos puedan estar indicando o un sobrepeso o alguna deficiencia de nutrientes. Posteriormente, lo ideal y ante una sospecha, pues es realizar el diagnóstico y dependiendo del diagnóstico, si el niño está en riesgo, se hace como un control de crecimiento y un monitoreo, pero si algún niño tiene un diagnóstico, por ejemplo aquí de obesidad, se debe de realizar la atención, ¿no? Y ya la atención pues va a incluir, además de la valoración completa, exploración física, etcétera, pues un tratamiento integral. En este sentido, nosotros, como podemos ver a través de este esquema, pues se incorpora, o creo yo que se pueden diferenciar muy bien las etapas de la evaluación, del seguimiento y de lo que viene siendo la atención. Entonces, ¿qué pasa si nuestra evaluación inicial es incorrecta? ¿Qué pasa? Pues son niños que no tienen diagnóstico, ¿no? Y al no detectar nosotros oportunamente tal vez una desnutrición, pues llegamos o vamos contribuyendo a la primera noticia que les presenté, que son todas las complicaciones e inclusive muertes infantiles por no detectarse a tiempo. Entonces, aquí es cuando entran todos ustedes. ¿Por qué? Porque de verdad que cuando uno llega a una unidad de salud, y yo siempre les digo, la cara de la institución es el enfermero o la enfermera. O sea, de verdad la gente llega preguntando, ¿dónde está la enfermera? ¿Dónde está el enfermero? Entonces, de alguna forma, ustedes son el primer contacto con la población. Ustedes son quienes mantienen este contacto continuo, seguro y cercano con las familias, lo que les permite y les puede ayudar a identificar tempranamente pues alteraciones en el crecimiento, deficiencias nutricionales o inclusive algún riesgo, ¿no? Y estas son algunas de las funciones como muy esenciales que tiene el personal de enfermería dentro de la vigilancia nutricional, que puede ser la detección precoz, la identificación temprana de signos, prevención y educación. Ustedes tienen herramientas, capacidades, conocimientos para emitir recomendaciones, tal vez no tan personalizadas, pero sí se pueden emitir recomendaciones pues más generales, ¿no? De alguna forma, pues hacer esta referencia a otro personal de salud que los pueda ayudar.
Y también pues pueden dar un seguimiento y una coordinación del equipo de trabajo y ver cómo se están dando los casos en estos niños. O si en dado caso identifican que son varios los infantes que presentan alguna condición en riesgo, ustedes pueden hacer como esta alerta, ¿no? De decir, bueno, aquí estamos teniendo un foquito rojo y hay que monitorearlo. Los beneficios para el sistema de salud, pues contribuye a la reducción de la morbilidad infantil, el fortalecimiento de la atención primaria y de alguna forma la mejora en los indicadores en salud pública. Entonces, yo les comentaba que dentro de los pilares de la vigilancia tenemos 3. Para fines de esta presentación nos vamos a centrar en la evaluación y el monitoreo, ¿no? del crecimiento. Esta, la parte de atención, pues ya implica algo más personalizado dependiendo de la condición de salud. Entonces, vamos a iniciar con la evaluación del estado nutricional. Y esta herramienta nos permite evaluar el mantenimiento del crecimiento normal y el estado de salud de los niños, los factores de riesgo, los problemas nutricios y la detección de deficiencias, ya sea de deficiencias o exceso de nutrientes. Entonces, la evaluación incluye la combinación de distintos indicadores que nosotros le llamamos el ABCDE de la nutrición. Entonces, por A se incluyen aquellos indicadores antropométricos, B, bioquímicos, C, clínicos, D, dietéticos y E, el entorno. Entonces, aquí es bien importante y se los comentaba en la mañana, si nosotros no interpretamos, o más bien debemos de interpretar estos indicadores de salud con base al entorno. ¿Por qué? Porque el entorno determina el estado de salud de las personas. Entonces, aquí les muestro las etapas de desarrollo y crecimiento y de verdad que yo sé que tal vez para adultos es más fácil o inclusive si tomamos de ejemplo el índice de masa corporal, pues para adultos se interpreta de la misma forma para todos. En niños no pasa así. En niños, dependiendo de la edad, ya sea un recién nacido, un lactante, un niño preescolar, le llamamos a niños de 3 a 5 años, o sea, dependiendo de la edad, se hace la interpretación del indicador. Y hay que considerar que existen particularidades en cada una de las etapas de vida. Entonces, antes se hablaba mucho que el estado nutricional infantil pues estaba relacionado con lo que comíamos, ¿no? De hecho hay como una frase que dice, dime qué comes y te diré quién eres, pero realmente ya vemos que esto no necesariamente es así. Y aquí yo les traigo como este esquema que me parece muy lindo, porque habla sobre cómo los determinantes individuales, edad, sexo, factores genéticos, pero también los hábitos aprendidos y el estilo de vida, las redes de apoyo, las condiciones de vida, saneamiento, higiene, acceso a los servicios de salud, inclusive hasta las políticas públicas nos van a condicionar la salud y sobre todo en niños. Entonces, por eso yo les comentaba que al momento de la evaluación pues se debe de incorporar el entorno, ¿no? Si vamos a evaluar tal vez una comunidad que está en la sierra, que no tiene condiciones de saneamiento, que no hay agua de red entubada, todo eso se debe de considerar para nosotros poder hacer alguna recomendación. Entonces, previo a esta evaluación, es importante contar con una historia clínica. Ustedes ya me imagino que ya las conocen, ¿sí? Entonces, aquí en la historia clínica nutricional existen algunas particularidades que es importante incorporar. Por ejemplo, el peso al nacer, si son niños macrosómicos o que nacieron con bajo peso,
la fecha de nacimiento. Hay veces para que nosotros podamos hacer la interpretación de algunos indicadores, necesitamos tener exactamente cuántos días de vida han transcurrido desde el nacimiento hasta la fecha, o ya en niños mayores de 5 años se utiliza la edad en años. También es importante considerar la antropometría familiar, peso y talla de los papás, ¿no? Entonces, muchas veces pueden llegar niños a la unidad, niños que son muy delgaditos y que nosotros si vemos a los papás, pues también, o sea, son de complexión tal vez un poco endomorfa, que son como muy, muy delgaditos. Entonces, ese tipo de indicadores también los debemos de considerar al momento de hacer la evaluación. El entorno familiar, el nivel socioeconómico, horas de sueño, escolarización, situaciones estresantes, y dentro de la historia alimentaria si recibieron o no lactancia materna, la edad de destete, a qué edad empezaron a consumir alimentos diferentes a la leche materna, etc. Entonces, empezamos a ver aquí de entrada, pues que la evaluación nutricional es compleja, ¿no? Porque ahora imagínense hacer una recomendación considerando todos estos aspectos. Es complejo y ahorita pues tiene otro grado de complejidad, como vamos a ver. Entonces, iniciamos, les decía, para la evaluación tenemos el ABCDE, empezamos con antropometría. Y el objetivo de la antropometría es estudiar las medidas y proporciones del cuerpo. Para niños menores de 5 años nos permite evaluar el crecimiento lineal y el desarrollo físico, monitorear la evaluación de la composición corporal, determinar patrones de crecimiento y detectar alteraciones nutricionales como desnutrición aguda. Dentro de la evaluación antropométrica incluimos principalmente 4 indicadores, que son peso, talla o longitud, circunferencia y algunos pliegues cutáneos. Y como les decía, en todo niño y niña de 6 a 11 años, no olviden registrar la fecha de nacimiento, sexo biológico, peso y talla de madre y padre biológico. Y en niños menores de 5 años, además de la fecha de nacimiento, el peso, nacimiento, edad gestacional. Entonces, muy bien, el peso. ¿Alguien ha pesado a un bebé? ¿Sí? ¿Le quitan el pañal? ¿Sí? ¿No? Ok, no los veo muy convencidos. Bueno, entonces, para el peso corporal en niños menores de 2 años, lo ideal es que siempre se pese con la menor cantidad de ropa posible y sin zapatitos. En niños prematuros, aquí es súper importante retirar el pañal, ¿no? E inclusive, por ejemplo, en niños recién nacidos, muchas veces el primer o el segundo día después de nacer puede que el peso baje un poco y ya posterior al cuarto o quinto día empiece como a incrementar. Entonces, en esos casos sí debemos de ser bien cuidadosos con la ropa que los estamos pesando, pero siempre pues la sugerencia va a ser retirar el pañal o al menos asegurarse que no esté lleno y descontarle el peso en seco del pañal para tener como un peso más exacto. En menores de 2 años o hasta 16 kilos deben de pesarse en una balanza para lactantes, que viene siendo como esta balanza pediátrica. Se recomiendan balanzas análogas más que digitales, y en caso de que tengamos que salir a comunidad a pesar niños, pues sí, tal vez llevar una balanza digital. En el caso de niños mayores de 2 años, lo ideal es utilizar una balanza vertical, colocar la báscula en un lugar estable y plano, pedir al participante que se quite todo lo que lleva en los pies, zapatos, sandalias, calcetines. Es recomendable eliminar el exceso de ropa y objetos de los bolsillos. Pedir al niño situarse con los pies en el centro de la báscula, con un pie de cada lado.
y que inhale y exhale para tomar la medición. En el caso de infantes con excesivo temor a la balanza, que puede pasar, y que no puedan mantenerse de pie, una de las estrategias es pesarlo en los brazos de la madre y después pesar a la madre sola. Entonces así hacer como esta resta para tener un peso pues aproximado, ¿no? Y aquí es bien importante asegurarnos que las balanzas están bien calibradas, ¿no? Porque muchas veces con los movimientos pues puede que lleguemos y que se haya ahí desajustado un poco. Entonces, aquí les traigo esta fotito de esta niña que están aquí pesando y les pregunto yo si es correcto o incorrecto. ¿Ustedes qué dicen? ¿Correcto? Incorrecto. ¿Por qué? Exceso de ropa, escuché. Sí. Y aquí parece que trae zapatos también, ¿no? Entonces, ojo ahí, ¿no? Ahora, vamos a pasar con la longitud y talla. Y me gustaría, ¿alguna vez han escuchado que la longitud y la talla son indicadores distintos? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Ok? Muy bien, ¿escucharon? Ok, gracias. Entonces, justo, longitud hace referencia a la, pues ahora sí que la talla de los menores cuando están acostados, y en niños menores de 2 años se recomienda justo tomar esta longitud, ¿no? Que al final de cuentas también se expresa en centímetros. Entonces, esta deberá de realizarse en un infantómetro situado en una superficie plana y sólida. El niño debe estar en posición de cúbito supino, es decir, acostado, y quedar totalmente paralelo al infantómetro, tal como vemos aquí. Por ejemplo, hay niños que son muy inquietos cuando están en esta posición, entonces es muy importante solicitar ayuda, ya sea de algún compañero o compañera o de la misma madre, para que sujete bien la cabecita y nosotros hacer la medición con la tablita esta al final, ¿no? Asegurándonos de que la pierna esté completamente como extendida. En el caso de la talla, pues esta ya se recomienda a niños mayores de 2 años. Se puede utilizar un estadiómetro o tallímetro. Para medir al participante, se le pide retirar lo que lleve en pies y cabeza. Hay niñas que llegan muy peinaditas con su colita aquí arriba o su chonguito ahí. Sí se recomienda que se les baje un poquito aquí el cabello, porque esto puede interferir también al momento de medición de la talla. Después de pedir que se coloque enfrente del estadímetro con los pies juntos, talones, rodillas rectas, brazos relajados, y asegurarse que los ojos están en la misma altura que las orejas, y esto es a lo que conocemos como plano de Frankfurt, ¿no? Entonces aquí está como un poquito más visual, que está el ojo a la altura de las orejitas. Entonces esta parte de arriba es como la parte superior y es como el lugar indicado para tomar la estatura, ¿no? Aquí les comparto todo esto que les platiqué. Aquí ya queda como un poquito más visual. Aquí tenemos a 2 niños en donde la orejita está a la altura de los ojos, el niño está correctamente pues pegado al estadímetro. Aquí se puede ver claramente cómo el niño tiene los pies separados, aquí pegados en la parte posterior, altura, plano de Frankfurt. Entonces, pues está correcto, ¿no? Aquí igual los 90 grados y el estadímetro. Y aquí es bien importante que nosotros, ya sea cuando tomemos peso, talla, circunferencia de cintura, que al momento de hacer la medición o la lectura lo digamos en voz alta.
¿Por qué? Porque muchas veces puede que en lo que los medimos y de aquí a que nos vamos a anotar, que se nos olvide. Entonces, sí se recomienda muchas veces leerlo 2 veces. Entonces, una vez que tenemos solamente esta información, tanto de peso o talla, podemos hacer o podemos estimar algunos indicadores. Vean aquí, para evaluar del estado nutricional, pues realmente podríamos utilizar todos estos, ¿no? Todos estos. Pero, por ejemplo, para estos primeros 4 indicadores, el principal insumo para estimarlos es el peso y la talla. Y ahorita lo vamos a hacer. ¿Traen celular? ¿Todos usan WhatsApp? Ok, entonces lo vamos a ocupar un poquito. Entonces, para la interpretación de estos indicadores que yo les decía, peso para la talla, talla para la edad, índice de masa corporal para la edad, nosotros los vamos a graficar. ¿Alguna vez han percentilado a algún niño? ¿No? Ok. Entonces aquí lo vamos a ver. Entonces, para poder hacer la interpretación, nosotros utilizamos las curvas de crecimiento que son de referencia de la Organización Mundial de la Salud. Y esta viene siendo como el estándar internacional que nos dice cuánto debería crecer, cuánto debería medir o pesar un niño inclusive hasta un adolescente. Entonces, estas referencias o estos estándares se obtuvieron a través de un estudio multicéntrico que participaron muchos países, en donde se siguieron cómo iban creciendo los niños que tenían lactancia materna exclusiva, que tenían una buena alimentación complementaria y que presentaban pues una alimentación saludable. Entonces, se fue como evaluando el crecimiento y el desarrollo y se veía más o menos pues cuánto estaban creciendo en promedio cada uno de los niños, ¿no? Y así se obtuvieron estas tablas. Entonces, aquí lo pongo. El contenido describe el crecimiento normal del niño desde su nacimiento hasta los 5 años de edad, en condiciones óptimas, incluida la lactancia materna. Y la ventaja es que pueden aplicarse para evaluar a todos los niños del mundo, independientemente de su origen étnico, estatus social y tipo de alimentación. Entonces, aquí vean, esta imagen me parece pues muy padre, porque, como les digo, el estándar de crecimiento de la OMS describe cómo deberían crecer los niños en condiciones óptimas y se recomienda para todos independientemente de la etnia. Entonces, vean, aquí son niños no se ve ahí, pero supongamos que son de 4 años. Entonces, la línea de la OMS nos dice que solamente por la edad, todos los niños deberían de encontrarse a esta altura. Y vean aquí qué pasa. Ya empezamos a detectar que hay niños que están perdiendo aquí algunos centímetros de estatura. Y difícilmente los centímetros que se pierdan en la infancia van a ser casi imposibles de recuperarse en la edad adulta. Entonces, por eso es bien importante pues el monitoreo, ¿no? y la vigilancia. Entonces, las tablas que yo les voy a presentar están disponibles en la página de la Organización Mundial de la Salud. Aquí les comparto la página, que es estándares de crecimiento infantil. Hay también para niños de 5 a 19 años y el resultado de estas tablas, hay algunos que nos hablan o utilizan como el criterio del set score, que lo van a ver mucho, o los criterios de los percentiles. Y prácticamente estos criterios nos dicen que, por ejemplo, aquí ya llevaron bioestadística. ¿No? Dice el maestro que sí. Entonces, aquí podemos ver
que en teoría la mayoría de los niños desde el percentil -1 al 1 se encuentran como en lo normal, ¿no? Niños que tienen más de 1 o más de 2 empiezan como a salirse del estándar normal. Y aquí lo que principalmente se podría identificar es sobrepeso u obesidad. En cambio, los niños que no alcanzan ese Z-score -1 o -2 son niños que podrían estar presentando algún retraso de crecimiento, algún tipo de desnutrición, pero ahorita lo vamos a ver un poquito más práctico, ¿no? Entonces, vean aquí estas tablas que prácticamente en la página que les compartí, esto es lo que van a encontrar. Van a encontrar las curvas de crecimiento. Entonces, por ejemplo, en esta curva de crecimiento que habla sobre peso para la edad en niñas, nos dice que en el patrón verde, pues todas las niñas en teoría deberían de seguir esta línea de crecimiento. Estas curvas son para niños, entonces también en el percentil, en el Z-score 0 o en el percentil 50 es el que deberían de seguir. Aquí les pongo peso para la edad y también en la línea verde es como lo normal, ¿no? Donde deberían de encontrarse nuestros niños. Aquí, a ver, Z-score, percentiles. Ok, el seguimiento longitudinal mostrará el carril de crecimiento habitual y desviación del mismo por cualquier motivo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el índice de masa corporal para la edad en niñas de 5 a 19 años. Entonces, vean aquí aquí se va a percentilar la edad, que yo creo que muchas veces uno se asusta porque ve muchos números, pero realmente es más fácil de lo que creemos, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos a una niña aquí, que vean, tiene 5, 6, 7 años, y que su índice de masa corporal es de aproximadamente 19, aquí está el puntito, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos como referencia la línea verde, que es la normal, considerando la información que nos da el indicador, eso nos dice que esta niña se encuentra aquí en la curvita de sobrepeso, ¿sí? Entonces, ustedes saben estimar el índice de masa corporal, ¿verdad? Peso sobre la talla al cuadrado. Y se estima exactamente igual en niños. Entonces, estas curvas de crecimiento también se encuentran en el PRONAM de salud, en el protocolo nacional de los primeros 1000 días de vida. Aquí está la puntuación y las gráficas en español también. Entonces, cada uno de estos indicadores, el peso para la edad, talla para la edad, peso para la talla, índice de masa corporal para la edad, nos dan diagnósticos diferentes. Por ejemplo, el peso para la edad nos dice si el niño tiene bajo peso o bajo peso severo. La talla para la edad nos evalúa crecimiento, pero también desnutrición crónica. El peso para la talla, índice de masa corporal para la edad, desnutrición aguda, sobrepeso u obesidad. Y este es el como más utilizado, el índice de masa corporal para la edad, que nos puede ayudar a identificar si existe desnutrición o sobrepeso u obesidad. Entonces, aquí están los puntos de corte para cada uno de estos indicadores. Como pueden ver, pues aquí una Z-score nos dice que es una clasificación normal, pero dependiendo de la Z, pues ya nos va señalando un riesgo, ¿no? Entonces, ahora, existen varias herramientas para evaluar, ¿no? Cuando yo estudié, a nosotros nos tocaba
imprimir esas curvas, graficar a los niños, hacer la interpretación, ver exactamente qué nos decía cada uno de los indicadores, pero realmente pues eso ya ha cambiado y ha evolucionado muchísimo. Ya tenemos programas en donde nosotros podemos hacer este registro en nuestra computadora y llevar el monitoreo de todos aquellos niños y su evaluación nutricional. También tenemos aplicaciones móviles para celular y también podemos hacer uso de la inteligencia artificial, que no sé si ustedes han visto que en su WhatsApp tienen un meta al principio que dice: Meta, pregúntame algo. ¿Lo han visto? Podemos hacer uso de eso y ahorita lo van a ver. Entonces, tenemos aquí este ejemplo. Tenemos a una niña de 8 años que tiene un peso de 24 kilos, mide 1,12 m y su índice de masa corporal es de 19.37. Nosotros al momento de hacer el tamizaje y graficar, podemos identificar que esta niña de 8 años con un índice de masa corporal de 19, pues se encuentra en obesidad. Entonces, a mí me gustaría que sacaran su celular, entren al WhatsApp, no se me distraigan respondiendo mensajes, porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, entren a su WhatsApp y entren al Meta y pónganle estos datos: femenino de 8 años, peso de 24 kilos, talla, índice de masa corporal, y pídele, evalúa IMC para la edad utilizando las tablas de la OMS. Y me dicen qué les da. ¿Cómo van? ¿Qué les dio? Ah, ¿está pensando? Ok. Inicio de obesidad. Rango de sobrepeso. ¿Qué? Ok, a todos les dio sobrepeso, un rango, no es obesidad, pero se encuentra en riesgo, en una desviación estándar que indica sobrepeso. ¿Sí, verdad? Entonces, ¿vieron qué fácil es interpretar estos indicadores? Entonces, aquí les pedía también analizar la talla para la edad. Pero bueno, vamos a continuar. Ya esto ustedes lo hacen más tranquilos en casita. Entonces, además del peso y la talla y de estos indicadores de salud, ustedes pueden utilizar lo que viene siendo la circunferencia de cintura. Entonces, la circunferencia, más que nada, no nos permite detectar desnutrición, pero sí obesidad central. Y los resultados, según los percentiles y la edad en años, nos dice aquellos niños que cuentan con una cintura normal, que tienen obesidad riesgo de obesidad abdominal y obesidad abdominal, ¿no? También en zonas, y esto es bien importante, en zonas en donde no tenemos o no podemos llevar
ni una báscula, ni un estadímetro. Lo que podemos utilizar son estas cintas o una cinta métrica para medir, de esas que son como de costurera, ¿no? Entonces, con estas cintas nosotros podemos medir lo que viene siendo la circunferencia media braquial, que es como el punto medio aquí del bracito, y dependiendo del resultado, nosotros podemos ver que hay niños que se pueden clasificar como desnutrición aguda severa, desnutrición aguda moderada, riesgo de desnutrición, o aquí un estado como nutricional adecuado. El perímetro cefálico también es otro de los indicadores antropométricos. Entonces, ya tenemos un poco lo que viene siendo la evaluación antropométrica. Ahora pasemos a la bioquímica y a la clínica, porque esas están pues muy acompañadas. Entonces, no existe un perfil básico, universal, de qué es lo que les debemos de pedir a los niños. Sin embargo, muchas veces la exploración física nos puede ayudar se me fue la palabra, a explorar, o puede ser un indicador de por dónde debemos de explorar, si necesita un hemograma completo, alguna bioquímica sérica básica, y pues va a depender, ¿no? Entonces, esta también es una tabla de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud, en donde nos dice cuáles son la evaluación del desarrollo motriz, mental y social del niño dependiendo de la edad, y complementa muy bien la evaluación clínica. También considerar signos vitales de frecuencia respiratoria, cardíaca, presión arterial, temperatura, signos y síntomas de deficiencia e infecciones. Y aquí les pongo esta imagen en donde que vean que además, como les decía al inicio, además de pesar y medir, también nosotros visualmente podemos empezar a identificar muchas deficiencias. Por ejemplo, no sé si alguna vez les ha tocado ver niños que son de tez morena, cabello oscuro y tienen como rayitos naranjas o amarillitos. Eso se llama signo de bandera e indica una deficiencia de proteínas. Entonces, ahí tal vez ni siquiera necesitamos pesarlo y medirlo, pero ya estamos identificando pues ese signo y debemos de hacer la referencia al personal de salud para que le dé seguimiento, ¿no? Aquí les comparto otras fotos de algunas deficiencias. Aquí está lo de los rayitos que les comentaba. Esta es queilosis, deficiencia de vitamina B. Esta es deficiencia de vitamina A, seroftalmia, edema, dientes, florismo. Hay a veces encías que inflamadas, que sangran, deficiencia de vitamina C. Aquí algunos signos y síntomas de la desnutrición infantil, que muchas veces son niños que son muy, muy delgaditos, pero con el abdomen aquí inflamado, ¿no? Entonces, pérdida de cabello, cabello quebradizo, está el signo de bandera, etcétera. Y en niños con obesidad, aquí sí hay algunos parámetros que justo se encuentran en los PRONAM, en el programa de obesidad, y que nos dice cuáles son los bioquímicos básicos que debemos de pedir: glucosa, perfil lipídico, transaminasa, y considerar la presión arterial, enfermedades, alteraciones esqueléticas, apnea del sueño, si los niños están durmiendo bien, etcétera. Detección de anemia. En México, 1 de cada 10 preescolares vive con anemia. Estos son como los valores de referencia que se deben de considerar, tanto para hemoglobina como hematocrito. Y también la anemia está muy acompañada de signos y síntomas, ¿no? Que son angustia, piel seca, palidez, uña quebradiza, cabello, labios agrietados, cansancio. Algunos síntomas más graves implican una coloración azulada o pálida en la esclerótica de los ojos y uñas quebradizas.
Entonces, ya casi para finalizar, es importante que dentro de toda esta evaluación bioquímica, clínica, antropométrica, lo acompañemos con una evaluación dietética, ver si el niño, qué tipo de alimentación está recibiendo y la duración, cómo fue alimentado, qué alimentos se está consumiendo actualmente, cómo se consumen estos alimentos con otros, pues los patrones de alimentación, los horarios, el estado de hidratación, etcétera, ¿no? Entonces, tener como, para nosotros poder hacer recomendaciones necesitamos conocer también estos factores dietéticos y por último, el entorno. ¿Por qué? Porque les digo, el entorno al final de cuentas nos va a determinar las condiciones de vida, nos va a determinar si podemos salir o no a hacer ejercicio, qué tipo de alimentos tenemos disponibles o inclusive a pesar de tener alimentos disponibles, qué alimentos son cultural y socialmente pues más aceptables en la comunidad. Entonces sí es bien importante conocer pues las condiciones de vida de la población para poder nosotros hacer pues una evaluación y alguna intervención, ¿no? Inclusive. Entonces, ya para finalizar, me gustaría cerrar con esta imagen en donde podemos ver que, por ejemplo, yo puedo decir que vivo en la Ciudad de México, que esta foto fue tomada en Brasil. Entonces, puedo decir que vivo en la Ciudad de México, pero no es lo mismo vivir aquí que vivir acá, ¿no? Entonces, las recomendaciones, si vives aquí, van a ser muy diferentes a si vives acá. Entonces, por eso les comento que es bien importante dentro de su evaluación considerar el entorno en el cual se están desarrollando pues nuestras niñas. Y ya para terminar, pues solamente los mensajes clave que me gustaría que se llevaran es que la vigilancia del estado nutricional es una responsabilidad compartida entre todos los integrantes del equipo de salud, ya sea personal de enfermería, de medicina, trabajo social, los promotores de salud, el equipo de nutrición, o sea, nos toca a todos y sobre todo identificar a aquellos niños en riesgo. La detección oportuna retrasa complicaciones y tiene impactos en la mejora de la calidad de vida y aprender a realizar una vigilancia nutricional efectiva, incluyendo la detección precoz, puede contribuir a mejorar pues la salud de la población. Entonces, pues eso sería todo de mi parte y les agradezco mucho. Gracias. Ok, agradecemos a la doctora Elizabeth. ¿Dudas, chicos? ¿Algunas preguntas que necesitan o requieran hacer? Hola, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la ponencia. Bueno, hablaba al principio acerca de un seguimiento que se le debe dar. Entonces, bueno, mi pregunta es, ¿qué estrategia podemos utilizar para darle seguimiento, por ejemplo, a un niño que se encuentra como en una zona rural, que por ejemplo la unidad más cercana de salud le queda incluso a veces hasta 2, 3 horas o hasta 4 horas y que solamente acuden como a la unidad de salud cuando ya, o sea, presentan ya como la enfermedad en sí? Y por ejemplo, ¿qué seguimientos le podríamos dar? Ok, muchas gracias por tu pregunta. Aquí hay que considerar que esta parte, o sea, digo, siempre se busca mucho acercar los servicios de salud a las comunidades, pero pues no siempre pasa esto. Entonces, aquí, por ejemplo, si el niño llega a la unidad y nosotros detectamos que está en riesgo de sobrepeso o riesgo de desnutrición, lo que podemos hacer, digo, si se puede implementar esta parte como de la telemedicina, que, o sea, no implica que tengan una computadora y se
tengan que conectar, ¿no? Puede ser inclusive una llamadita o un mensaje para estar como tratando de monitorear. Se puede capacitar, ya sea a la madre o al padre. Como les digo, no necesariamente que sea como una medición del peso, pero tal vez puede ser como esta circunferencia de cintura, de brazo. Entonces, evaluando como el brazo, tal vez una vez al mes, ver cómo va, solamente la medición del brazo ya nos puede ir diciendo si las recomendaciones que nosotros implementamos en la unidad, pues le están ayudando a ganar peso o a perder peso según el caso, y pues tener de alguna forma un control, ¿no? O inclusive decirle a la mamá, si nota que el bracito de su niño baja a más de 9 centímetros, me lo tiene que traer. O sea, pero realmente el rango es mayor, ¿no? Pero no debemos de esperar a que pase eso. Pero sí como decirle, como alertar algunos foquitos rojos. Sí. O por ejemplo, otra estrategia que se utiliza es que en niños con sobrepeso u obesidad, con un listón, decirle a la mamá, bueno, a ver, le vamos a medir la circunferencia y cortar el listón y de es la circunferencia. Entonces, en un mes le voy a hacer la llamadita y ahora el listón debe de estar un poquito más flojo. Entonces, así nos podemos ir como monitoreando tal vez que la circunferencia de cintura ha bajado y todo eso registrarlo, ¿no? Porque ustedes saben que vemos o se ven muchos pacientes en las unidades a diario, entonces tener como un control, ya sea con las curvas de crecimiento o con una nota, pero sí tener como el registro de cómo está evolucionando este niño o niña. ¿Alguien más? Ok, damos las gracias a la doctora Elizabeth Hoyos Loya por su participación y en nombre de los estudiantes y profesores de la licenciatura en enfermería le hacemos entrega de un pequeño presente. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, doctora.